Bienvenidos estudiantes a la videoclase 61 de Biogeografía. Continuamos hablando de la ecología de la dispersión y de la colonización. Bien, colonización habíamos señalado ya que es la ocupación permanente de individuos o de especies, de una especie en áreas diferentes a la propia. Aquí vamos a hablar entonces de los factores que influyen, que facilitan la colonización. Sabemos que puede ocurrir colonización en ausencia de un nicho ecológico disponible, y esto ocurre cuando la competitividad biológica del colonizador sea superior a la de su equivalente ecológico en el sistema que va a ocupar. Por ejemplo, los mamíferos placentarios centroamericanos colonizaron exitosamente Sudamérica y ocasionaron la extinción de la mayor parte de los mamíferos nativos. Bien, otro factor que la facilita es el hecho de que la colonización es un proceso poco frecuente, pero cuando ocurre puede a veces cambiar la fisonomía de toda la biota de una región o continente, como pasó en el continente americano durante el terciario tardío, con el proceso ampliamente conocido que se llama Gran Intercambio Biótico Americano, Gavi por sus siglas en inglés. Bien, entre los factores que dificultan la colonización está el desarrollo y la estabilización de un ecosistema. Es un proceso que toma mucho tiempo, decenas a cientos de miles de años o aún más. Tal desarrollo le confiere al ecosistema una estructura que posibilite el flujo energético de manera expedita, es decir, óptima. Y dicha estructura es entonces la compleja trama de relaciones ecológicas que le confiere cierta estabilidad dinámica. Bien, otro de los factores que la dificultan podemos considerarlo así, en el sentido de que puede considerarse a un ecosistema como un superorganismo, donde cada espacio hace las veces de una célula y las células asociadas fungen como tejidos, órganos, etc. El flujo óptimo de energía es el vehículo que enlaza todos los diferentes componentes del ecosistema. Esta condición permite que el ecosistema subsista y se conserve, pues vamos a decir, indefinidamente, mientras las condiciones del ambiente se mantengan relativamente estables. En consecuencia, un ecosistema maduro tiende a resistir la adición o sustracción de sus componentes estructurales, es decir, de las especies. Este proceso se conoce como homeostasis, y entonces la homeostasis imposibilita prácticamente la colonización que solamente ocurre en condiciones excepcionales. Bien, independientemente de todo lo anterior, podemos entonces preguntarnos por cuáles son los resultados del proceso y si ha habido éxito o ha fracasado. Bien, a pesar de la dificultad mencionada, puede decirse que el proceso de colonización es menos difícil, entrecomillado, que cuando ocurre en la fase temprana de la colonización de un hábitat. En otras palabras, los colonizadores iniciales son potencialmente más exitosos que los colonizadores subsecuentes. Bien, este último hecho explica el llamado efecto pionero, que ya lo habíamos platicado, y el ejemplo que propuso Darwin de las modificaciones en el pico y en la cabeza que tuvieron los pinzones de las Islas Galápagos, pues es un ejemplo clásico. En suma, esto significa que la fauna y flora de una región neocolonizada tiene un mayor número de especies derivadas de la especie que llegó primero, que es de las especies colonizadoras. Bien, aquí hay otro esquema o mapa del continente americano y pues básicamente la idea es señalar que los organismos o las especies que tuvieron participar en él se encontraban en condiciones tropicales. Bien, al avanzar las especies de Sudamérica, que eran tropicales, hacia el norte encontraron que la región tropical de Norteamérica era muy pequeña, terminaba en el sur de México, y solo de manera excepcional algunos mamíferos sudamericanos
llegaron a Estados Unidos. En cambio, los mamíferos norteamericanos que vivían en Centroamérica pudieron colonizar ampliamente Sudamérica porque encontraron un ambiente tropical muy, muy extenso y entonces ellos les permitió colonizar activamente esta parte de Sudamérica. Y aquí tenemos ejemplos de algunas de las especies que participaron en el gran intercambio: Genartra, primates, Didelphimorphia y Rodentia cabiomorfa, como están señalados aquí. Ahora, cabe destacar que los camélidos ahora sobreviven en Asia y Sudamérica. Los proboscidios, imagen del centro, y équidos se encuentran en Asia y en África, y los capibaras solamente en Sudamérica. Bien, la colonización en la perspectiva geológica. El análisis del registro fósil muestra que la colonización es un proceso poco frecuente, pero cuando ocurre puede a veces cambiar la fisonomía de toda la biota de una región o continente. El gran intercambio biótico americano, Gavi por sus siglas en inglés, ocurrido en el continente americano durante el Terciario tardío y Pleistoceno temprano, es un claro ejemplo de este efecto. Gracias por su atención.